Bien, nuevamente su canal, escudriñando su palabra, a los 20 días del mes segundo del año 2021. Nuevamente estamos aquí para estudiar la Torah Ley en su parte número 13. Este canal, como hemos dicho, pues está dedicado a escudriñar la palabra del Todopoderoso, a enseñar lo que es la Torah del Altísimo. Entonces debemos de estar preparándonos para estudiar la bendita Torah del Todopoderoso. Y pues esta serie de videos, Estudiamos Torah Ley, es una serie de videos en las que estamos uno a uno de los mandamientos de la Torah, analizándolos, escudriñándolos, para así nosotros, los verdaderos creyentes en Yeshua Nazaret, estemos preparándonos para entender, para analizar lo que es la Torah del Todopoderoso, a través y por los méritos de Yeshua Nazaret. El tema del día de hoy se llama rescate del primogénito, o el rescate, o el pidión, o pidión, Haben, en hebreo. Este es el precepto número 67. El precepto dice que se rediman los primogénitos del hombre. La orden del Todopoderoso es que todos los primogénitos de las familias deben redimirse. Su fundamento viene en Números 18:15. Bien, ¿qué significa redimir? Redimir es rescatar, redimir es salvar. Pero, ¿salvar de qué? Es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a ver. Bien. Bueno, antes que nada, hermanos, hermanas que escuchan, pues hagamos oración para que el tema fluya, para que se nos abra el entendimiento a través del Ruach HaKodesh, para que entendamos y apliquemos la Torah en nuestras vidas. Y sea este video, este tema, sea para bien, para entendimiento de cada uno de nosotros. Bien, cerremos nuestros ojos. Bendito Padre Todopoderoso, Ella Sebaot, en el nombre por los méritos de Joshua, Padre Todopoderoso, le pedimos a usted, Abacados, nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, nos dé inteligencia para entender todos y cada uno de sus preceptos y los podemos aplicar a nuestras vidas, Todopoderoso, para el bien de nuestra nefesh, de nuestra alma. Y todo Padre Todopoderoso, Abacadosh ya se lo pedimos en el nombre y por los méritos de Yehoshua de Nazaret. Así, hermanos, no olvidemos la cita en 1 Juan 2:4-6, que nos dice, el que dice, yo lo conozco, ¿a quién? A Yeshua, y no cumple sus mandamientos, es en verdad un mentiroso. Y la verdad no está en esa persona. Pero en aquel que cumple su palabra, es decir, que guarda sus mandamientos, el amor del Altísimo ha llegado verdaderamente a su plenitud. Esta es la señal de que vivimos en el Todopoderoso. El que dice, o la persona que diga que permanece en el Altísimo y en su Hijo Yeshua, debe proceder como ellos. Debe proceder guardando mandamientos. Eso es lo que debe de hacer la persona que dice que ama verdaderamente al Altísimo. Es cierto que no es fácil guardar mandamientos, pero tenemos la obligación de guardar los más que podamos. Todos los días pecamos,
consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente. Y es nuestro deber todos los días pedirle al Padre que nos dé su rajem, su misericordia, nos perdone los pecados por medio de Yeshua Nazaret y nos permita y nos ayude a cumplirlos, que nuestra voluntad sea cumplir mandamientos lo más posible. ¿Para qué? Para que tengamos bendición en esta vida, para que nos vaya bien en todo lo que hagamos, y si Él así lo desea, seamos dignos de entrar al reino milenial de Yehoshua Nazaret cuando Él venga. Sabemos que Él viene pronto, entonces debemos estar preparados, hermanos, para que nos encuentre Yehoshua Nazaret guardando mandamientos y seamos dignos de entrar al reino milenial. Es por eso que hacemos estos videos, para que todos, cada uno de ustedes, se den cuenta que aparte de los 10 mandamientos, existen más ordenanzas, más preceptos que debemos de guardar para poder estar vestidos de blanco, para estar preparados cuando venga Yeshua Nazaret. Bien, iniciemos el tema. Y nos dice el precepto 67, que se rediman los primogénitos del hombre. Vayan a sus Biblias a Números 18:15, donde dice: Jael de Israel dijo a Aarón, al Cohen Hagadol, nos dice: todo lo que venga primero de la matriz, de todas las cosas vivientes que ellos ofrecen allá, sea humano o animal, será tuyo. Sin embargo, el primogénito de un ser humano, tú tienes que redimir. Bien, aquí nos dice el Todopoderoso en Números 18:15 que a Aarón le pertenecería todo ser humano o todo animal primogénito. Pero, o sin embargo, el primogénito de un ser humano se tiene que redimir. Es decir, se tiene que rescatar, se tiene que salvar. ¿De qué? Vamos a verlo más adelante. Nada más les adelanto que el pago para redimir, el pago para la redención que tenía que darse al Cohen Hagadol, Aarón, era la suma de 5 shekels de plata. Costaba 5 shekels de plata. Y para poder redimir a un varón primogénito, tenía que tener un mes de nacido o pasado el mes de nacido. Bien. Vamos a explicar el por qué existe ese mandamiento de redimir al primogénito de la casa de Israel, de las tribus de Israel. Nada más haciendo la aclaración primeramente que este mandamiento no es aplicable el día de hoy, pero sigue vigente. ¿Cómo explicamos esto? Yeshua nos dijo que Él no vino a abolir la Torá, ni una coma, ni una tilde vino a abolir. La Torá ahorita no está abolida, está vigente, pero hay preceptos que, aunque están vigentes, no son aplicables. ¿Por qué? Porque no hay templo, porque ya no hay sacrificios. Pongamos un ejemplo. En una ciudad hay semáforos. Si te pasas el semáforo en rojo, la ley de tránsito te aplica una multa. Pero si ese semáforo se descompone, y te pasa el semáforo que está descompuesto, pues no te aplica la multa porque el semáforo no sirve. Entonces, el semáforo descompuesto no hace inaplicable la ley de tránsito, no la desaparece, no la quita del marco legal. Entonces, al igual la Torá sigue vigente, y aunque haya mandamientos que no se apliquen, no significa que la Torá tenga que estar abolida, sigue aplicándose. Entonces, este mandamiento lo vamos a ver
como para pues tener conocimiento de la aplicación de ese mandamiento, el por qué se aplicaba antes, y tengamos un conocimiento general sobre los mandamientos del Todopoderoso, aplicables y no aplicables en este momento. Bien, continuamos con el tema. Al principio se tuvo la intención por parte de Jael de Israel, de Todopoderoso Israel, de que los hijos primogénitos constituyeran el sacerdocio y fueran apartados al servicio del Altísimo. Esa fue la intención primera del Todopoderoso, que todos los hijos de Israel, los hijos mayores, los primogénitos, fueran los que estuvieran al servicio del templo Kadosh. Esa fue la intención del Todopoderoso Israel. Y nos remitimos a Éxodo 13, 1 al 2, que nos dice: Ella dijo a Moshe: aparta para mí todos los primogénitos, cualquiera que sea, primero del vientre, entre los hijos de Israel, ambos, humanos y animales, me pertenecen a mí. Aquí está. El Todopoderoso dijo: aparta para mí todos los primogénitos. ¿De dónde? De todos los hijos de Israel, de todas las tribus de Israel, humanos y animales. Todos ellos le pertenecen al Altísimo. Y Moshe le dijo al pueblo: recuerden este día en el que salieron de la tierra de Misraim, de Egipto, de la casa de esclavitud, porque ella, por el poder de su mano, los ha sacado de este lugar. El Todopoderoso, en la última plaga que hubo en Egipto, la plaga de los primogénitos que fueron destruidos por el Todopoderoso, los primogénitos del pueblo de Israel fueron rescatados. Y ahí viene la razón del por qué el Todopoderoso pidió que todos los primogénitos fueran a su servicio por ese rescate que él hizo en la última plaga de Egipto. Y vamos a ver el fundamento. Como los primogénitos murieron, los primogénitos de Egipto y los primogénitos de Israel fueron librados, los primogénitos de las tribus de Israel le deben la vida a Jael de Israel y le pertenecen. Por eso el Altísimo estableció que los primogénitos serían dedicados y apartados a él para su servicio en el templo Kadosh. ¿Sí? Pero después del horrible suceso del becerro de oro, solo serían constituidos los levitas para el sacerdocio y servicio del Altísimo, que viene en Números 8:17. Es decir, al principio todos los primogénitos de todas las tribus tenían la obligación de servir en el templo, todos los hijos mayores de todas las tribus. Pero en el suceso del becerro de oro, cuando lo adoraron las tribus, únicamente los levitas fueron los fieles y se opusieron a ese suceso, que más adelante voy a explicar, y fueron únicamente los levitas primogénitos los que iban a tener el servicio del sacerdocio y del templo. Veamos qué nos dice Números 8:17. Después de eso, los levitas, los Levim, entrarán y harán el servicio del templo del testimonio. Tú los purificarás y los ofrecerás como ofrenda mecida, porque ellos son totalmente dados a mí de entre los hijos de Israel. Yo los he tomado a ellos en lugar de aquellos que salieron primero de la matriz, esto es, los varones primogénitos del pueblo de Israel. Dice: pero yo he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos entre los hijos de Israel. Vamos a ver la razón del por qué el Todopoderoso tomó a los levitas únicamente de entre todos los varones de Israel, de todas las tribus. ¿Por qué los tomó nada más a ellos? Vamos a ver el por qué. Cuando sucedió el pecado del becerro de oro, todo el pueblo de Israel se involucró, incluidos los primogénitos, excepto la tribu de Leví, ya que solo ésta fue fiel al Altísimo.
A partir de ese momento, Jael de Israel elige a los levitas en vez de los primogénitos para su servicio. Bueno, recordemos qué pasó exactamente en el acontecimiento del becerro de oro. Tomen sus Biblias y vayamos a Éxodo 32.1, en 32.1 en adelante, que nos dice lo siguiente. Cuando el pueblo vio que Moshe se estaba tomando mucho tiempo en descender de la montaña, ellos, es decir, el pueblo de Israel, se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron: ocúpate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moshe, el hombre que nos sacó de la tierra de Misraim, de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Y Aarón les dijo al pueblo de Israel: hagan que sus esposas, hijos e hijas se quiten los aretes de oro y me los traigan a mí. El pueblo se quitó los aretes de oro y los trajeron a Aarón. Él recibió lo que ellos le dieron, lo fundió y le dio forma de un becerro. Ellos dijeron: Israel, aquí está tu Dios que te sacó de la tierra de Misraim. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante de él y proclamó: mañana será fiesta para el Adón. Temprano en la siguiente mañana, ellos se levantaron y ofrecieron ofrendas quemadas y presentaron ofrendas de shalom. Después el pueblo se sentó a comer y beber, y ellos, el pueblo de Israel, se levantó para entregarse a la rebeldía. Y luego continúa en Éxodo 32. Ella dijo a Moshe: desciende, apúrate, tu pueblo, al que has sacado de la tierra de Misraim, se ha vuelto corrupto. Tan rápido se han vuelto del camino que les ordené seguir. Ellos tienen una estatua de metal fundido de un becerro. La han adorado, han sacrificado a ella y han dicho: Israel, aquí está tu Dios que te sacó de la tierra de Misraim. Ella continuó hablando con Moshe: yo he estado observando a este pueblo, y tú puedes ver lo duro de cerviz que ellos son. Ahora déjame solo para que mi ira se pueda encender contra ellos y yo ponga fin a ellos. Yo haré una gran nación de ti en lugar de ellos. Entonces, cuando Moshe vio que el pueblo estaba fuera de control, porque Aarón les había permitido desenfrenarse para escarnio de sus enemigos, Moshe se paró a la entrada del campamento y gritó: el que está por el Todopoderoso allá, venga a mí. Entonces, fíjense aquí en este párrafo, todos los hijos de Leví se juntaron alrededor de Moshe y él les dijo: aquí está lo que ella, el Todopoderoso de Israel, dice: cada uno de ustedes ponga su espada en su costado, vayan de arriba abajo en el campamento, de puerta en puerta, y todo hombre matará a su propio hermano, su propio amigo y su propio vecino. Los hijos de Leví hicieron lo que Moshe dijo, y ese día 3,000 del pueblo murieron. Y fíjense aquí en el recuadro, aquí subrayado, que nos dice: Moshe dijo: ustedes se han dedicado hoy como Kadosh a ella. Kadosh, hermanos, hermanas que escuchan, significa ser apartado al Todopoderoso. Entonces, en este momento, en este episodio del becerro de oro, es cuando la tribu de Leví decide estar del lado del Todopoderoso y decide serle fiel. Entonces, en ese momento, únicamente la tribu de Leví, de todas las tribus de Israel, fue fiel al Todopoderoso y fue apartada. Entonces, en ese momento es cuando el Todopoderoso decide que la tribu de Leví, los primogénitos, le sirvan al Todopoderoso en el templo. Aquí cabe hacer la pregunta: bueno, ¿y por qué Aarón, siendo levita, por qué hizo el becerro de oro? Bien, aquí creemos
según nuestra opinión, que Aarón pues fue presionado por el pueblo a hacer el becerro de oro. Fue tanta su presión que accedió a hacer lo que el pueblo pues el pueblo dijo. En fin, ser humano, como todos nosotros, fue presionado Aarón. Pero en este episodio, cuando ya Moshe baja de la montaña y grita quién está con el Todopoderoso, únicamente Leví, Aarón y la tribu de Leví, pues fueron los que dijeron, bueno, vamos a estar a favor y estamos fieles al Todopoderoso que nos sacó de tierra de Egipto, a nuestro Todopoderoso, al único Todopoderoso de Israel. Entonces fueron los únicos fieles de entre todas las tribus, y ahí pensamos que hubo un arrepentimiento sincero, porque todos adoraban al becerro de oro, todos fueron manchados con la idolatría, con ese pecado tan grave, y únicamente pues ahí la tribu de Leví, que seguramente estuvo Aarón de su lado también, sus hijos, fueron los únicos fieles al Todopoderoso. Entonces ahí hubo teshuvá, hubo arrepentimiento sincero en respetar, en amar y adorar al único Todopoderoso de Israel. Y es por eso que vemos aquí que únicamente la tribu de Leví fue fiel. Bien, continuemos. Entonces, por tanto, los levitas, por su fidelidad, quedaron al servicio del Altísimo. Y nos vamos a Números 3:11, que nos dice, ella dijo a Moshe, haz que se acerque la tribu de Leví y asígnalos a Aarón el Cohen para que ellos lo puedan ayudar. Entonces aquí el Todopoderoso ya le ordena a Moshe que la tribu de Leví se acerque al Cohen Hadador, Aarón, para que ayuden en las labores del servicio del templo. Continúa diciendo, ellos llevarán a cabo sus labores y las labores de toda la congregación de los hijos de Israel delante del templo del testimonio, desempeñando el servicio del templo. Ellos estarán a cargo de todo el mobiliario y llevarán a cabo todas las labores de los hijos de Israel referentes al servicio del templo. Asigna a los levitas, a Aarón y sus hijos, la responsabilidad primaria referente a los hijos de Israel es servirle a Aarón. Tú nombrarás a Aarón y sus hijos para desempeñar las labores de Kohanim. Cualquier otro que se incluya será puesto a muerte. Entonces aquí vemos que únicamente Aarón y sus hijos serían los dedicados a las labores de ser Kohanim, ser sacerdotes del templo. Y los demás levitas iban a hacer pues, los servicios generales del templo. Ver lo del mobiliario, ver todo lo que se necesita para el servicio del templo. Entonces, ahí es donde entran los primogénitos de los levitas a ayudar a las cuestiones del templo. Y nos dice en Números 3:11, ella dijo a Moshe, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primogénito varón, que es primero de la matriz, entre los hijos de Israel. Aquí se confirma que los levitas, los primogénitos, fueron tomados en lugar de todos los primogénitos restantes de las demás tribus para el servicio del templo. Y aquí nos dice el último párrafo, los levitas serán míos. Aquí vamos a ver un comentario de Diego Ascunce acerca, vamos a ver un resumen acerca de esta tribu los levitas. Nos dice, cuando los israelitas salieron de la tierra de Egipto, la antigua forma de adoración aún está siendo observada por ellos. El hijo mayor de cada casa heredaba el oficio de Cohen. En Sinaí, el primer cambio a esta antigua práctica fue hecha. Un sacerdocio heredado de la familia de Aarón fue entonces instituido,
Pero no fue hasta la escena terrible en conexión al pecado del becerro de oro que la tribu de Leví se separó como Kadosh y comenzó a ocupar una posición definida. La primogenitura religiosa fue entonces conferida a esta tribu, la cual desde entonces está dedicada al servicio, primero del templo del testimonio en el desierto y después en el servicio del templo de Shlomo. Ellos fueron seleccionados por su celo, por la Kabod de Yah. Ellos eran los guardianes especiales del templo y no tenían herencia de porción de tierra en Israel. Entonces aquí vemos este comentario de Ascunce que pues nos confirma que lo que dice la Torah, que la tribu de Leví fue la única tribu dedicada a los servicios del templo, fue dedicada al sacerdocio para el servicio del templo Kadosh, el Todopoderoso en el desierto, y aún para el servicio en el templo del rey Salomón. Bien, entonces aquí viene un conteo donde vamos a ver ya por qué surge el mandamiento de rescatar al primogénito del Pidyon Haben, el rescate del hijo en hebreo. Vamos a ver cómo es que surge ese rescate, el por qué se tienen que pagar 5 shekels, por qué tiene que rescatarse, y rescatarse de qué hay que rescatarlo. Aquí vamos a ver este fundamento en los siguientes versículos. Dice, cuando Moshe contó a los primogénitos y a los levitas, por mandato del Altísimo, había 22,273 primogénitos y 22,000 levitas. Como no había suficientes levitas, los 273 primogénitos que sobraron tuvieron que ser redimidos. Aquí está. Tuvieron que ser redimidos del servicio Kadosh. El dinero que se pagó servía para equiparar el número que faltaba de levitas. El precio fue de 5 ciclos y el dinero fue entregado a Aarón. Veamos el fundamento, números 3, 46, 51, que nos dice. Vayan a sus Biblias y lean. El número total de levitas, los cuales Moshe y Aarón contaron por sus clanes, todos los varones de un mes de nacidos y mayores, eran 22,000. Bien, aquí el número total de levitas que contaron Moshe y Aarón, en cuanto a los primogénitos varones de un mes de nacidos y mayores, contaron a 22,000 primogénitos levitas. Ojo aquí, con un mes de nacidos y después de un mes de nacidos mayores a un mes, 22,000 levitas. Entonces ella dijo a Moshe, registra a todos los varones primogénitos de los hijos de Israel de un mes de nacidos y mayores y determinas cuántos hay. Aquí se está refiriendo a los varones primogénitos del resto de las tribus de Israel, las 11 tribus restantes. Recordemos que aquí contó a una tribu, a los levitas, fueron 22,000 primogénitos. Y ordenó ahora que se contaran a los primogénitos del resto de las tribus. Entonces continúa diciendo, entonces tomarás a los Levín para mí, en lugar de todos los primogénitos entre los hijos de Israel, y el ganado de los levitas, en lugar de los primogénitos del ganado perteneciente a los hijos de Israel. Entonces Moshe contó como el Todopoderoso le había ordenado todos los primogénitos entre los hijos de Israel. Entonces el número total de varones primogénitos registrados de un mes de nacidos y mayores, de aquellos que fueron contados, eran 22,273. Entonces ya le dijo a Moshe, toma los levitas en lugar de los primogénitos entre los hijos de Israel, y el ganado de los levitas en lugar de su ganado. Los Levín me pertenecen a mí.
Ok, entonces aquí vemos que fueron 22.273 primogénitos de las 11 tribus de Israel restantes que no son levitas, y fueron 22.000 primogénitos de la tribu de Leví. La diferencia entre 22.000 y 22.273 son 273 sobrantes primogénitos de las 11 tribus restantes del pueblo de Israel, que no son levitas. Es decir, fueron 273 primogénitos que no eran levitas, estaban sobrando. Entonces nos dice en Números 3:46, puesto que hay 273 más varones primogénitos de Israel que los varones de los levitas, para redimirlos, para rescatarlos, tomará 5 shekels, 2 onzas, por cada uno de estos. Usa el shekel del lugar Kadosh, que es igual a 20 gerls. Los shekels es la moneda de antigua de Israel, que aún se sigue usando con ese nombre, shekels. Era una moneda de plata, y su equivalencia también eran a otra moneda que usaban los israelitas, los gerars. Se podía hacer la redención con 5 shekels o bien con 20 gerars. Entonces aquí nos dice, da el dinero de redención por esta gente sobrante a Aarón y sus hijos. Moshe tomó el dinero de la redención de aquellos que eran más que los redimidos por los levitas. La cantidad de dinero que él tomó de los primogénitos de los hijos de Israel fue de 1.365 shekels, usando el shekel del lugar Kadosh. Moshe dio el dinero de la redención a Aarón y sus hijos, cumpliendo lo que ella había dicho, como ella había ordenado a Moshe. Entonces aquí, hermanos, pues la redención consistía en que los 273 primogénitos sobrantes que no eran levitas, como no tenían la obligación y no tenían el derecho de servir en el templo por no ser levitas, entonces ese sobrante tenía que rescatarse del servicio del templo. Ese es el punto clave de este mandamiento, que se rescate al primogénito del servicio del templo, pero al primogénito que no sea levita. Como el Altísimo únicamente, como ya vimos, apartó a los levitas al servicio del templo, ningún primogénito de las demás tribus tenía el derecho y la obligación de servir en el templo. ¿Por qué? Como ya lo vimos, por la fidelidad que la tribu de Leví mostró en su momento en ser fiel al Altísimo. Entonces fue una especie de castigo a las demás tribus por no haber sido fieles, y únicamente se premió a los levitas en el servicio importantísimo del templo, el servicio al Todopoderoso. Entonces ahí viene el por qué se daban 5 shekels para rescate de los primogénitos sobrantes. Ahora bien, obviamente, cada vez que nacía un primogénito de las demás tribus restantes que no fuera levita, tenían que ir al templo a presentarlo y rescatarlo, pues, de las manos del Cohen Hagadol, del servicio del templo, para dar 5 shekels a Aarón y sus hijos, para darles 5 shekels, para librar al primogénito que no era levita, librarlo del servicio del templo, porque no estaba permitido que los primogénitos sirvieran en el templo que no fueran levitas. Como ya vimos al principio, era obligación de todas las tribus, de todos los primogénitos, servir en el templo, pero por la desobediencia, la traición que hubo en el episodio del becerro de oro, únicamente la tribu preferida del Altísimo, la tribu que se mereció ese servicio tan importante de servir en el templo, únicamente fue para la tribu de Leví. Entonces de todo lo anterior, ahí nace una ceremonia, un evento especial que hacían todos los israelitas del Pidyon Haven en hebreo,
es Pidyon Haben, que significa el rescate del hijo, el rescate del hijo, Pidyon Haben. Ahí nace la ceremonia que nos ordena que se debemos redimir los primogénitos del hombre. Ahí viene la razón de esta ceremonia, celebrada en la antigüedad. Pero en la actualidad hay pues los judíos observantes, los judíos que hay en diferentes lugares del mundo, aún hace una celebración simbólica de esa ceremonia, que a pesar de que no hay levitas y que no hay templo, pues hacen una simulación ante un Cohen Hagadol o ante un levita que ellos dicen tener para representar la ceremonia de rescate del primogénito, es decir, un simbolismo de cumplir ese mandamiento conforme a la Torá. Nos dice, esa ceremonia llamada Pidyon Haben se sigue llevando a cabo en el judaísmo tradicional a partir de los 30 días de vida del primogénito, que viene en Números 18-16. El niño debe ser llevado a un sacerdote, a un cohen, a un levita para ser redimido. El sacerdote o el levita pregunta al padre de familia si quiere entregar a su hijo al servicio Kadosh o redimirlo, que es entregar el dinero, y el padre contesta que se queda con su hijo y entrega al sacerdote o al levita la cantidad estipulada en la Torá, que es de 5 shekels. Bueno, aquí es una simulación que hacen aún actualmente los judíos tradicionales, pero les repito que es un mandamiento que para nosotros, los de la dispersión, las tribus dispersas, no estamos obligados porque no hay templo y no hay levitas. Fuera una obligación si hubiera templo y hubiera levitas, pero pues como les dije anteriormente, es un mandamiento que aunque está vigente no está aplicable en este momento, pero pues los judíos tradicionales aún la siguen llevando simbólicamente. Bien, entonces aquí continuamos. Bueno, como dato general, los judíos tradicionales siguen usando la moneda de Israel, 5 shekels, para hacer sus ceremonias, aunque también usan cualquier tipo de moneda de plata que el Banco de Israel acuña para esas ceremonias especiales. Y el sacerdote o el cohen, en el momento de la ceremonia, cuando termina, pues devuelve las monedas al papá, o las monedas son entregadas a los pobres para contribuir pues a la pobreza de Israel. En cada ceremonia es como una especie de cooperación que hacen. Bien. Pidyon Haben también fue celebrado por nuestro Rav Yehoshua, los mismos papás de nuestro Rav Yehoshua Nazaret, presentaron a Yeshua de pequeño ante el templo para igual ser rescatado del servicio del templo, porque pues sabemos que Yeshua no era un levita, era de la tribu de Judá, y Yeshua es judío totalmente. Entonces, para cumplir la Torá, obviamente Yeshua tuvo que haber sido presentado por sus papás, por Miriam y Joseph, ser presentado ante un sacerdote, a un Cohen Hagadol de la tribu de Leví, para ser redimido del servicio del templo. Aunque sabemos pues que Yeshua, nuestro Cohen Hagadol, se ha convertido en eso, porque él es el hijo del Todopoderoso, obviamente, pero pues para que Yeshua nos puso el ejemplo de que él es y será siempre el que guardará y guarda los mandamientos del Todopoderoso Israel. Cuando vino, pues él obviamente guardó cada uno de todos los mandamientos que hemos leído pues en las escrituras. Entonces nos dice aquí que nuestro Rav
Yehoshua fue el primogénito y no pertenecía a la tribu de Leví. Tuvo que ser redimido por sus padres. En esta ceremonia, en su caso, fue redimido a los 41 días, ya que la purificación de la mamá duraba 40 días. Y esto lo podemos ver en Lucas. Nos vamos a Lucas, capítulo 2, versos 22 al 24, que nos dice que cuando llegó el tiempo de la purificación, de acuerdo a la Torá de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarlo a ella, tal como está escrito en la Torá de ella. Todo primogénito varón será dedicado a ella, y también para ofrecer sacrificios, un par de palomas o 2 pichones jóvenes, según lo requerido por la Torá. Bien, hermanos, pues vemos que Yeshua dio cumplimiento a ese mandamiento. Ese es el mandamiento que tenemos del Pidyon Haben. Les repito, pues es un mandamiento que no es aplicable, pero que está vigente. Actualmente, pues los primogénitos, pues con la dispersión, hermanos, hermanas, pues no podemos cumplir este mandamiento. Estamos dispersos en varias partes del mundo. No hay templo. Pero pues, como resumen final, el Todopoderoso siempre tuvo esperanza en todos sus hijos, en todos los que en verdad lo aman y más en los primogénitos en su momento. Esperamos que les haya servido este video para entendimiento de la Torá. Y pues, sin más que decir, el canal Escudriñando Su Palabra, pues se despide del verdadero pueblo del Altísimo. Y pues no se pierdan los demás videos que estamos elaborando para que aprendamos todos la Torá del Todopoderoso, para que guardemos sus mandamientos y en verdad pues Yeshua, que ya viene pronto, nos encuentre lo más blancos posibles, porque no es literal vestirse de blanco con una túnica o ropa blanca. El Altísimo, mediante Yehoshua de Nazaret, nos pide que nos hagamos blancos en nuestro ruach, nuestra nefesh, guardando mandamientos. Recuerden que Yehoshua de Nazaret nos dijo: prepárense que vengo pronto. Sí, prepararse no es nada más reconocer que Yehoshua es nuestro Salvador, sino que hacer la voluntad del Padre mediante Yehoshua, que es guardar mandamientos. Cuando Yeshua venga, tiene que encontrarnos guardando mandamientos lo más posible, porque Yeshua no va a venir por gente desobediente, no va a venir por gente cómoda que no cumpla la voluntad del Padre Abacadosh. Va a venir por gente que en verdad estemos cumpliendo mandamientos, que nos vea que estamos obedeciendo su ley, que no nos dejemos llevar por doctrinas de hombres, por la doctrina de Pablo de Tarso, que sea reprendido en el nombre de Yehoshua sus doctrinas, porque es una piedra de tropiezo para el cristianismo. Únicamente debemos obedecer la Torá del Padre a través y lo que nos dijo Yehoshua de Nazaret, nuestro Rab, nuestro único rabino, Yehoshua. Bien, pues al verdadero pueblo altísimo le decimos Shalom.